La Ciudad de México, en la década de los 70, era un hervidero de contrastes, un laberinto de luces de neón y sombras alargadas donde el poder se ejercía con un gesto y los secretos se guardaban tras las cortinas de terciopelo de los centros nocturnos más exclusivos. En ese escenario, dos figuras aparentemente opuestas comenzaron a trazar una línea invisible que uniría el mundo de la noticia formal con el frenesí del ritmo tropical. Por un lado, el periodista que se estaba convirtiendo en la voz oficial de la nación, un hombre de dicción implacable, anteojos que proyectaban una seriedad inquebrantable. Por el otro, el rey del mambo, un músico cuya energía volcánica había revolucionado la estructura sonora del continente. Sin más, ¡comenzamos! Dámaso Pérez Prado no solo era un director de orquesta, era una fuerza de la naturaleza que habitaba en el estruendo de los metales y el síncope de la percusión. Jacobo, en el ascenso vertiginoso de su carrera periodística, encontró en el músico algo que la rigidez de los estudios de televisión nunca pudo ofrecerle: una libertad absoluta. Lo que comenzó como una serie de entrevistas para documentar la vida nocturna de la capital se transformó rápidamente en un vínculo que desafiaba las convenciones sociales de una época profundamente conservadora y vigilante. Los amigos más cercanos del periodista, aquellos que compartían las cenas privadas en el restaurante Pasi o las tertulias de la Zona Rosa, fueron testigos de una transformación radical. Jacobo, usualmente contenido y analítico, se veía desbordado por una devoción que rayaba en la obsesión. Para él, Dámaso no era solo su amante, era el amor de su vida, la encarnación de una pasión que necesitaba alimentar a toda costa. El periodista, que ya gozaba de una posición económica privilegiada y de una red de contactos que llegaban hasta las más altas esferas del gabinete presidencial, decidió que el talento de Pérez Prado no podía estar sujeto a las limitaciones de los contratos mediocres o a las giras agotadoras por salones de baile de segunda categoría. Fue en 1974 cuando el gesto de amor más extravagante y costoso de la época toma forma. Jacobo, utilizando intermediarios y empresas fachada para no levantar sospechas en un sistema que no perdonaba la disidencia personal, comenzó a financiar la creación de una orquesta completa, diseñada exclusivamente para los caprichos sonoros de Dámaso. Se sabe que cuando se quedó sin recurso económico, abusó de la confianza de uno de los creadores de la futura empresa Televisa. Me refiero a Emilio Azcárraga Vidaurret, el hombre que le dio a guardar algún dinero, el cual Jacobo se lo había quitado para dárselo a Dámaso Pérez Prado y que siguiera con su sueño de orquesta. No se trataba solo de contratar músicos, se trataba de adquirir los mejores instrumentos, de importar partituras exclusivas y de asegurar que cada integrante fuera un virtuoso capaz de seguir el ritmo frenético del mambo. Cada trompeta, cada saxofón y cada tambor fue pagado con el capital que el periodista acumulaba gracias a su cercanía con el sistema y gracias al dinero robado de Emilio Azcárraga, convirtiendo el dinero del poder en la música del deseo. Dámaso
acostumbrado a las glorias pasadas, pero enfrentando la llegada de nuevos ritmos, encontró en esta orquesta, regalada, una segunda juventud. Las sesiones de ensayo eran maratónicas, financiadas por un Jacobo que a menudo se escondía entre las sombras de los estudios de grabación, observando con una mezcla de orgullo y melancolía cómo el hombre que amaba daba vida a las notas que él mismo había costeado. Los músicos de la orquesta, aunque evidentemente sospechaban del origen de los fondos, guardaban un silencio absoluto, protegidos por el aura de invulnerabilidad que rodeaba al periodista. La reacción se mantenía en un equilibrio precario, mientras en las noches de gala Jacobo presentaba las noticias con una sobriedad que definía la realidad del país. Sus madrugadas pertenecían al estruendo del mambo y a la compañía de Damaso. La orquesta se convertía en el símbolo de su unión, un ente vivo que respiraba gracias al amor secreto de un hombre de letras por un ritmo de amor. Los amigos íntimos recordaban cómo Jacobo se iluminaba al hablar de los arreglos musicales, describiendo cada compás como si fuese una crónica de su propia existencia. Sin embargo, el peso de mantener una vida doble en el México de los 70s empezó a pasar factura. Las presiones políticas exigían una imagen de rectitud moral intachable para quien era el portavoz del régimen. Aunado a ello, Emilio Azcárraga le había pedido el dinero que con tanta devoción le había dado a guardar. Sin embargo, Jacobo hábilmente le echó la culpa a algunos ejecutivos, pues había afirmado que les dio la confianza y les confirió el capital para que lo guardaran. En otras palabras, metieron a la cárcel a 2 personas inocentes que fueron víctimas de el vicio carnal de Jacobo con Damaso Pérez Prado. Los rumores sobre el financiamiento de la orquesta empezaron a filtrarse en los círculos de inteligencia, y el periodista tuvo que redoblar sus esfuerzos para proteger tanto su carrera como la integridad de Damaso. El amor de su vida ajeno, en gran medida a las maquinaciones políticas, seguía creando música ignorando que cada nota de su orquesta era un riesgo calculado por el hombre que lo observaba desde el anonimato. La década avanzó y la intensidad de la relación no disminuyó, pero el mundo exterior se volvía más agresivo. La orquesta, ese monumento al afecto, realizó presentaciones épicas que quedaron grabadas en la memoria colectiva. Aunque el verdadero mecenas nunca pudo salir al escenario a recibir el crédito. Jacobo Zabludovsky, el hombre que informaba al país sobre terremotos, crisis económicas y visitas de Estado, guardaba en su caja fuerte no solo documentos confidenciales, sino las facturas de una orquesta que fue el testimonio más fiel de un amor que la historia oficial nunca se atrevió a contar. Damaso Pérez Prado, con un grito característico y su batuta de hierro, dirigió a esos músicos pagados por el sentimiento, creando un legado sonoro que décadas después sigue vibrando. Muchas gracias y hasta la próxima.